8 de la mañana en punto comienza la agenda económica AM de este viernes. Soy Nicolás Paut y como primer tema les sugiero el que está abordando todo el mercado financiero. Y con una pregunta: ¿a qué velocidad debe bajar la tasa de interés el Banco Central? Como ya lo hemos hablado mucho acá en el programa, la va a seguir bajando la tasa. El punto es la magnitud. ¿Será 50 puntos base como en la última reunión? Puede ser el doble, 100 puntos base, algunos lo están diciendo así en el mercado, pero hay otros que dicen que hay que tener todavía cautela porque puede haber rebrote inflacionario, especialmente por el dólar que volvió a superar los 900 pesos. Todo lo cuenta Orlando Silva. Quedan menos de 2 meses para que termine 2023, año que para muchos será olvidable en materia económica. Por eso el foco está en dejar a la actividad chilena en un buen pie para 2024, año en que volveríamos a ver crecimiento. Para mantener esta expectativa, algunos apuntan a acelerar el ritmo de los recortes en la tasa de interés, apuntando a una inflación que se modera más rápido de lo esperado y con sectores productivos con cifras todavía muy débiles. Eso le pone presión al Banco Central y probablemente tenga que acelerar su bajada de tasa. Esperamos que sea entre 75 o incluso, si es que se llega a repetir la tendencia de los últimos meses, ahora en noviembre, con un IMASEC débil y una inflación como la de este mes, debería ser 100. El principal factor que vemos para que el central retome ajustes más agresivos en la tasa de interés tiene que ver con la caída de la inflación subyacente. Nuestra proyección apunta a una baja de 100 puntos de la reunión de diciembre. En nuestra opinión, probablemente va a recortar al menos 75 puntos base. Nosotros esperamos que justamente un recorte más agresivo en términos de tasa, dado que uno de los elementos importantes para que surja o se reactive la economía son los créditos. Pero aunque hay consenso en torno a los motivos de carácter interno para que se baje más rápido la tasa, algunos ponen en la balanza otros factores a considerar. El problema que tiene el Banco Central y la política monetaria en Chile en particular es que si uno mira solo la evolución de la economía local, hace pensar que el nivel de tasa de política monetaria es muy alto. Sin embargo, las ganas de bajar rápido la tasa de política monetaria va a chocar con lo que están haciendo los bancos centrales en el resto del mundo. Por ejemplo, la Fed estadounidense, que todavía no define con claridad si llegó al pic de su tasa de interés o la seguirá aumentando. Y como acá la política monetaria va en sentido contrario, a la baja, se genera el denominado diferencial de tasa. Esto quiere decir que se hace más atractivo llevarse los dólares hacia donde generan más retorno. Con eso, la oferta del billete verde a nivel local cae y su cotización sube. O eso limita la capacidad que va a tener el Banco Central para poder bajar las tasas de manera agresiva. Por más que quiera, en la medida en que quiera bajar las tasas algo más rápido de lo que está implícito en los precios de mercado, vamos a ver depreciaciones fuertes y por lo tanto no es una tarea sencilla para el Banco Central poder recortar la tasa de manera agresiva. Esto fue justamente lo que provocó la suspensión del programa de acumulación de reservas por parte del ente emisor. Como sacaba dólares del mercado chileno, también subía su precio. Por eso detuvo esta medida hace justo 2 semanas. Se han dado ciertos factores internacionales que han provocado que el dólar vuelva a subir. No en la misma fuerza y en ningún caso en la misma medida en la que estaba antes de este anuncio del Banco Central, pero sí está volviendo a subir. Entonces yo creo que el Banco Central tendría que tener un poco de cuidado con eso a la hora de definir si es que en la próxima reunión de política monetaria la tasa de interés baja 0,5 puntos o 0,75. Porque el alza del dólar podría generar nuevas presiones inflacionarias. Como vemos, son muchos los factores en los que el ente liderado por Rosana Costa deberá ponderar en sus próximas reuniones. Y un regulador que tuvo una reunión fue la Comisión para el Mercado Financiero para revisar el recurso que interpuso Matías Videla, el ex gerente general de Cencosud, que fue multado por uso de información privilegiada. Veamos cuál fue la resolución de la CMF. Como primer titular les cuento que se mantuvo la multa de 15.000 UF. Aquí la vemos. Se rechaza en todas sus partes la reposición interpuesta en contra de la resolución exenta del 29 de septiembre, manteniendo la sanción de multa de 15.000 unidades de fomento al señor Matías Germán Videla Solé. Pero hay algunos cambios. Los pasamos a ver a continuación. Lo anterior fue acordado con votos disidentes de los comisionados Augusto Iglesias y de Catherine Tornel, quienes estuvieron por acoger parcialmente la reposición
deducida en cuanto a que el señor Matías Videla infringió el deber de abstención contenido en el artículo 165. Esto es lo que decían ellos, que no es que se haya hecho un uso de información privilegiada intencional, sino que se infringió el deber de abstención. Son cosas distintas. Y aquí están algunas de las razones. Pasamos a la siguiente gráfica. Estos son los argumentos de los disidentes. Ellos concuerdan en que sí se tuvo posesión de información privilegiada el día 13 de mayo de 2022, cuando Videla adquirió 613.026 acciones de Cencosud por un monto de casi 800 millones de pesos. Sí, él tuvo información privilegiada. Eso dicen los comisionados, pero también dicen lo siguiente, que debido a que la operación de adquisición de Torre, la empresa brasileña, no tendría una materialidad significativa en los resultados de Cencosud y que al momento de la compra de acciones aparecía que la operación no se iba a concretar, entonces esa decisión de invertir no encontraría como fundamento usar información privilegiada. Dicho de otra manera, que esto también lo dijo Matías Videla en una entrevista con el diario Financiero, que como la operación de Torre, la compra de Cencosud de Torre no se iba a concretar esta empresa brasileña, entonces no iba a ser una operación que trajera un impacto al alza en las acciones. Entonces, si tuvo información privilegiada para comprar, no fue para beneficiarse de un hito que podía subir el precio del papel. Espero me haya explicado bien. Sino que, como dicen los comisionados que votaron en voto disidente, simplemente debió abstenerse de hacer la operación. Bueno, son argumentos opinables, pero lo importante es que se le mantiene la multa de 15.000 UF, pero ya no fue unánime, sino que es 3 votos a favor y 2 en contra. Bueno, pasamos a otro tema y que tiene muy atento al mercado de la construcción inmobiliaria y también de la banca, porque según el presidente de la Asociación de Bancos, la situación del mercado inmobiliario es una preocupación principal para ellos. La industria inmobiliaria en particular ha sido una de las más golpeadas y sigue siendo una de nuestras mayores preocupaciones. En este entorno, la banca ha seguido poniendo a disposición de las personas y las empresas el acceso al crédito. La banca, especialmente la banca privada, ha participado activamente en los programas de garantías especiales impulsados por el gobierno. A estos programas se suman los anunciados esta semana por el Ministerio de Hacienda, ampliando la cobertura a empresas constructoras de mayor tamaño y facilitando el refinanciamiento de deudas de los hogares. Estos programas han sido muy exitosos anteriormente, pero no son suficientes para dar un impulso que reactive nuestra economía. Sector que ha tenido una evolución, y cuando uno mira la deuda en riesgo en términos de los test de estrés, la suma del impacto en el impago con la importancia que tiene la cartera de la banca, tanto para construcción como para inmobiliario, destaca, es importante, pero no es de las más importantes y no compromete la salud del sistema bancario. Uno no puede minimizar la importancia de los sectores en ningún caso, no es el mensaje que quiero dar, sino que solamente mencionar que desde el punto de vista de la salud financiera, de la capacidad de un riesgo sistémico, no es eso lo que estamos mirando. Este tema también fue abordado en un seminario de infraestructura que se realizó este jueves por la mañana. Veamos las reacciones de autoridades y también del gremio de la construcción. Nosotros venimos advirtiendo este tema hace bastante tiempo, más de 6 meses. Por eso es importante que nosotros presentamos las 25 medidas para la reactivación del país en el área de inmobiliaria vivienda. Algunas ya se están tomando en cuenta, pero lo más importante es que nosotros lo venimos advirtiendo hace tiempo. Es importante que las autoridades escuchen a las personas que están en el día a día trabajando en las materias para que efectivamente puedan entender y no mirar con el espejo retrovisor. Los economistas tienden a mirar con el espejo retrovisor, nosotros estamos en el día a día. No solamente en la inmobiliaria, la construcción de vivienda pública también está detenido, y eso es lo que tenemos que activar fuertemente. Entonces,
el tema de los permisos, el tema de la flexibilidad, el tema de la economía, tenemos que activarla. Hay todavía muchas obras que tienen que venderse para poder iniciar obras nuevas. Esta es una industria que ya todos conocemos cómo opera, que se enlentece sus procesos y hay que esperar hasta que se empiece a reactivar nuevamente la economía para empezar a reactivar también este sector. Tenemos perspectivas para el año 2024, un crecimiento de 1,5% del PIB. El presupuesto que se está discutiendo en el Congreso en este minuto es consistente con eso, un crecimiento en el presupuesto del Estado. Entonces yo creo que el próximo año deberá ser un mejor año. En el caso de la industria de la construcción y el mercado inmobiliario se han juntado varios factores. En primer lugar, la industria de la construcción se vio bastante afectada durante la pandemia. Luego, enfrentó aumentos importantes de costos. Ha enfrentado restricciones en materia de financiamiento y además el mercado hipotecario, se ha debilitado con producto de los altos costos financieros. Entonces, ese conjunto de factores, por supuesto, que golpean a este sector, que es un sector importante de la economía chilena. Ahora, por esa misma razón, es que el gobierno ha implementado ya varias medidas de apoyo al sector que están comenzando, a operar. Por lo menos en lo que se refiere a lo que es la responsabilidad del gobierno, tenemos una agenda bastante activa. Este es un muy buen año para la inversión, tanto por las señales que hemos entregado con las nuevas licitaciones, con lo que se proyecta hacia adelante, que son más de 15.000 millones de dólares en los próximos 5 años, y a su vez porque se están iniciando nuevas obras. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, hacemos una pausa en Agenda Económica y al regreso vamos a analizar el año que ha tenido el IPSA de la Bolsa de Comercio, porque la bolsa estuvo así, para arriba hasta el 1 de agosto. Después de eso, se fue para abajo. ¿Por qué? Lo vemos al regreso. Como les comenté, vamos a analizar ahora el 2023 del IPSA, el selectivo de la Bolsa de Comercio de Santiago, porque ha tenido dos tendencias claras. Vamos a revisarlas ahora. Vemos la página Mercados en Línea de BTG Pactual. Aquí, como podrán ver, en el principio del año, vamos a poner el puntero al principio, el IPSA partió del año en 5.091 puntos. Fue de manera casi constante, vamos a ir avanzando en el tiempo, avanzando en el año, sigamos, con algunos altibajos y todo, pero la tendencia es sobre todo bastante clara acá, a partir de julio. Alza bastante importante. Y vamos a llegar ahí al 1 de agosto. ¿Por qué? Porque el 1 de agosto se logró el pic de 6.432 puntos. Hasta esa fecha, el IPSA había subido 25%. Pero a partir de esa fecha lo vemos ahí claramente, con algo de volatilidad, muy poco, pero la tendencia es clara. Vamos a seguir avanzando con el puntero. Es una baja constante. Sigamos. Ya ahí en septiembre ya bajamos de los 6.000 puntos. Sigamos más rápidamente con el puntero, porque llegamos aquí con una baja. Sigamos eso, muy bien. Cayendo de los 5.500 y ahora se pegó un repunte, pero está en 5.700 puntos de IPSA aproximadamente. El punto es que, en resumen, entre enero y el 1 de agosto subió 25% el IPSA. Pero desde agosto a la fecha ha caído aproximadamente 12%. Bueno, esas es dos tendencias bastante marcadas que ha mostrado el selectivo. Ahora, ¿cuáles son las acciones que más han subido? Las mostramos a continuación, porque también hay una que ha destacado por sobre el resto, que es la de Engie, la generadora, que tiene un alza de 65,31%. Salfa, bastante extraño en una empresa de la construcción, pero que también tiene rubro automotriz, pero ha subido mucho, 50%. Colbún, 47%. IAM, Inversiones Aguas Metropolitana, que es la matriz de Aguas Andinas, 39% de alza. Esas son las acciones que más han subido. ¿Cuáles son las que más han bajado? Las que en años anteriores, al revés, eran las que más subían. Quizás también hay un efecto de comparación, pero también hay efectos de mercado. La serie B de SQM cae 37%. Vapores de la Sudamericana de Vapores cae 23%. CAP
23,4% y Quiñanco cae 15%. ¿Se acuerdan que SQM, Vapores y CAP eran las que en otros años eran las que más subían? Bueno, el sentido distinto tenemos en este 2023. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado con el IPSA y también qué es lo que se espera para el corto plazo? Lo analizamos en el contacto con el ex gerente general de la Bolsa de Comercio, asesor y director de empresas. Lo vemos en pantalla. Aquí está Solís Dobando. Cristian, gracias por estar con nosotros. Gracias por el invite. Muchas gracias, Nicolás, como siempre. Cristian, ¿es normal en un año bursátil dos tendencias tan marcadas, de alza hasta una fecha y luego marcadamente hacia la baja, siempre con algo de volatilidad, pero dos tendencias tan claras? Lo que pasa, Nicolás, que hoy día la normalidad o la anormalidad ya quedó corta, porque todas las cosas que están sucediendo en Chile y en el mundo hacen que estos fenómenos que antes parecían curiosos, de ahí tu pregunta, hoy día ya no lo son. Aquí hay muchos fenómenos, veía la curva que tú señalabas, como subió, digamos, el PIC y cayó el índice selectivo de acciones. Y a mí, pensando en voz alta, se me ocurren algunas interpretaciones de por qué se dan esos PICs. Uno es, tú sabes que el mayor y lo que tiene mayor ponderación en el IPSA son Sokimich, y tú mismo mostraste ahí la caída potente de Sokimich. Sokimich ha caído del orden del 37% y Sokimich representa, y es importante para la gente que sigue tu programa económico, Nicolás, entender que ese hace el 30% del total del IPSA, Sokimich. O sea, es súper relevante. Lo que le pasa a Sokimich le pasa a la bolsa. Y por eso que la bolsa en general hasta este periodo lleva, no sé, 7 puntos, 8 puntos, y le descuentan la inflación, son 2-3% reales, apuesto que está en términos nominales. Y el precio, y esto es importante, el litio ha caído a $2.000 la tonelada, de 5.200, $5.300 la tonelada, ha caído un 70%. Y si ha caído un 70%, y eso representa el flujo muy relevante de lo que es Sokimich. Sokimich ha caído un 37% y el 30% de la bolsa, no quiero enredarlo con números, obviamente explica en parte por qué ha subido dentro de todo poco, a pesar que han subido otros papeles, como tú señalabas. La utility en general ha subido. Ahora aquí hay varias, ese es uno de los grandes factores en términos matemáticos, eso es bastante indiscutible. Pero también hay factores de otro tipo. Aquí hay una condicionante, una constitución de por medio, que yo no sé si se dan justo los picos o no, pero también influye porque la incerteza sigue abierta en la medida que no haya, independiente de la posición política de cada uno, digamos, que no haya una respuesta a la Constitución. Esto, como dicen mis amigos los auditores, que ha abierto una contingencia. Cuando haya abierto una contingencia hay un riesgo, y los mercados, esto no lo digo yo, sino que lo dicen todos los analistas extranjeros, los bancos de inversión, no lo toman tan bien, y eso produce de repente, cuando empiezan a acercarse las fechas, tal vez ciertas incertidumbres, y los mercados los descuentan a tasas distintas. Ahora, esa a lo menos es mi interpretación. Sí, yo no recuerdo si en agosto ya empezaron marcadamente las encuestas que hasta ahora dan como posible ganadora a la opción en contra. Yo he leído informes de mercado que mencionan que eso ya lo tienen internalizado. ¿Tú crees que lo tienen tan internalizado o no? No, yo creo que no lo tienen tan internalizado, y en la medida que se acerca, Nicolás, la fecha, que cada día queda menos, estamos en noviembre, esto en diciembre, se va a internalizar más. Si sigue abierta la contingencia, como dicen los auditores, esta contingencia hay que cerrarla si la gente cree que es una buena construcción para adelante. Ojalá así sea. ¿Qué es lo que podemos esperar para la bolsa de aquí en más? Porque en los últimos meses, cuando ya se avecina que la Fed de Estados Unidos le queda quizás una alza de tasa de interés, en Chile hace ya algunos meses empezó el recorte, en otros países también han empezado los recortes, han aumentado las apuestas por la renta variable. Pero obviamente con estos números, si alguien entró a la bolsa, no sé, en los últimos 2 meses, en los últimos 3 meses, claramente el timing no fue el correcto por distintas variables. Pero, ¿qué se puede esperar para la bolsa de aquí a fin de año o en los primeros meses de 2024? Sí. Bueno, aquí lo relevante, y tú lo señalaste, es la tasa de interés americana en gran parte. La tasa de interés americana está bastante alta y hoy día o ayer en la tarde estaba viendo unos informes de Powell que decían que a lo mejor no la iba a empezar a bajar rápidamente, sino que al contrario, podía tener una alza más. Si eso ocurre, cambia todo el panorama. O sea, nosotros estamos influenciados 100% o en un 80% claramente por lo que es la bolsa americana, lo que es la tasa de interés americana,
la tasa sobre todo el Tesoro a 10 años, en la que influye las finanzas internacionales, como ustedes bien saben, y estuvo a 5% hace muy poco tiempo atrás y ahora está al orden del 4,5%, digamos. Y si esto se cree que va a bajar, esto es positivo para las bolsas chilenas, obviamente europeas e internacionales. Si mantiene por un largo tiempo pago en la tasa o la sube, obviamente esto cambia las condicionantes, independiente de la política en Chile, la política en España o la política en Londres. Va a cambiar, digamos, porque hace que los costos de fondos sean más altos. Ya están los costos de fondos más altos, las empresas ganan menos plata. Entonces, yo estaba analizando y viendo unos analistas que decía que iba a subir un 25% la bolsa el próximo año. Yo discrepo un poco. Creo que eso va a depender de muchas variables. Uno de las variables, obviamente, la tasa de interés larga afuera. La tasa de interés acá estaba viendo esta UF más 2, algo, los papeles del Banco Central. Eso, obviamente, esto influye y esto viene influido por lo que pasa afuera. Ahora, sería ideal que el Banco Central, y pasó un pequeño recado, digamos, ellos tienen sus cosas muy bien claras, pueda bajar 100 puntos base, porque la economía chilena está realmente restringida. Hay varias áreas que están muy golpeadas y eso no es bueno y no es sano. Obviamente no, el Banco Central no puede hacer lo que estimen conveniente. Ahora, Cristian, hay quienes debaten esa opción de bajarla tan fuerte, el doble de lo que fue la última reunión, porque con el diferencial de tasas hace que el dólar suba. De hecho, después del IPC el miércoles, el dólar subió 17 pesos, volvió a estar sobre 900, entonces se produce también ese efecto contrario y que el Banco Central ahí está en la duda y tiene que tener una precisión de relojería suiza en estos momentos. Absolutamente, relojería suiza, afortunadamente, a juicio mío lo han tenido, son todos personas muy buenas, profesionales y responsables, y es cierto, o sea, aquí, por eso te lo decía anteriormente, lo que pasa con Powell, lo que pasa con la tasa de interés en Estados Unidos nos gravita más de lo que nosotros queremos o creemos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque se produce un gap muy grande en este momento, un país que se supone cero riesgo, digamos, el mejor riesgo del mundo con Chile. Si la diferencia es alta, si hoy día los papeles están sobre el 5, digamos, papeles Tesoro el 4,5, del Tesoro americano, que se supone el papel de menos riesgo en el mundo. Entonces eso rebota en las acciones en todas partes, sobre todo en Chile. Y lo que tú señalas es correcto, de manera tal de que qué va a pasar con ellos es lo que puede pasar acá con la tasa de interés, y es lo que a juicio mío no les permitió hacer una rebaja anteriormente tan potente. Todo el mercado pensaba 75, 100, hicieron 50 puntos base precisamente por lo que estamos hablando en este minuto. Ahora, viendo las acciones que más subieron, hay 2 eléctricas y una sanitaria. Ambas tienen en común que tienen embalses, por ejemplo, Colbún, el gran embalse, y AM, la matriz de aguas andinas. En estos momentos no recuerdo si Engie tiene embalses. El punto es si tiene algo que ver lo que está pasando hoy día, la lluvia. Llovió bastante durante el año y eso obviamente permite la generación eléctrica en base a embalses, valga la casi redundancia, y si tiene algo que ver o hay alguna otra razón de por qué empresas de sectores regulados, como son agua y electricidad, estén teniendo tan buenos rendimientos este año. Yo creo que tiene muchísimo que ver. La verdad es que este país sigue siendo, hasta hoy día, entiendo que recién vamos a caer en superávit con esta lluvia que se está produciendo en este minuto, digamos. Tuvimos más de 10, 15 años una sequía atroz. Entonces los costos de producción de la electricidad, no vamos a mostrar en el detalle, son absolutamente distintos cuando cae agua, que es prácticamente gratis, entre comillas, y es lo que ha estado pasando. Y eso explica gran parte de los resultados siempre, cuando tenemos del cielo, digamos, gratis un flujo que nos cae, es fabuloso, y eso de alguna manera importantemente influye en todas las eléctricas y obviamente también en las aguas, porque las aguas tienen reservas, etcétera, y si te cae agua arriba, independiente que no llueva, o sea, independiente que esté lloviendo, obviamente es una cosa que facilita mucho el tema y es muy apropiado. Y esto no nos pasaba en los últimos 10, 12 años por el fenómeno de la niña, el niño, etcétera, etcétera, etcétera. Cristian, la última pregunta, y esta es como recomendación para quienes nos están viendo. ¿Instrumentos para invertir en renta variable o renta fija? ¿En cuál hay que ponderar más? Yo soy un poco más conservador. A pesar de que fui gerente general de la bolsa y conozco el tema de renta variable, a mí me gustan los bonos, sobre todo en los tiempos que son un poquito más complejos. Estamos con algunas guerras, con Ucrania, con Rusia, con un problema grave en Israel, con Gaza, digamos. Puede explotar cualquier cosa si se mete Irán, digamos. De manera tal de que yo, al revés de lo que dicen muchos analistas, les aconsejaría 50% variable, 50% fijo, bonos investment grade, más que bonos high yield,
y que sean renta variable de empresas, digamos, con muy buen flujo de caja y un poquitito más conservadoras, sobre todo para el año 2024 que viene incierto. Cristian Solís Dobando, ex gerente general de la Bolsa, asesor de empresas y director también de las mismas. Muchas gracias por haber estado con nosotros este viernes por la mañana. Que tenga buen fin de semana. Gracias, Nicolás, por la invitación. Bueno, termina la agenda económica AM de este viernes. Por supuesto, yo los invito a que nos acompañen en la edición PM a las 8 de la tarde. Y ahora sigan con nosotros acá en CNN Chile. Ya viene Francis Soltov con Noticias Express.